Bien, hermanos, damos comienzo a esta clase entonces de hombre establecido. Habíamos visto por nuestra hermana Maripsa Millanes el punto número 8, donde hablaba de los beneficios conferidos por el hombre establecido, el cual trae personalidad a la iglesia, el cual cubre y el cual trae visión a la iglesia también, ¿verdad? Y ahora estamos viendo el punto número 9, que habla con respecto a pecados contra el hombre establecido. Y se había visto que habían pasado por encima del profeta Samuel, un profeta establecido y legítimo en Israel, que ninguna de sus palabras había caído al suelo, y a pesar de sus credenciales, él fue ignorado por la gente y especialmente por los hijos, ¿verdad?, del sacerdote Elí, que eran Ofni y Finne, y esto resultó en la pérdida del arca de Israel. También se había visto cómo sobrepasaron a Nehemías, y el sacerdote Eliasib nombró a Tobías sin consultar a Nehemías, y este era férrimo enemigo de la obra que Nehemías estaba haciendo, ¿verdad?, de reconstruir los muros. Y así también se vieron unos ejemplos contemporáneos, unos ejemplos actuales con respecto a un anciano, pasando por alto al hombre establecido en cuanto a hacer un bautismo, en cuanto a hacer misiones al extranjero, y en cuanto a predicar en otra iglesia sin consultar al hombre establecido. Y habíamos quedado con la hermana Maritza Millanes en el 9.2. 9.2, quien trae tropiezo, cierto, es una infracción y por ende es un pecado. Y esto equivale a degradar la vara en la mano de Moisés, que degradar es rebajar, bajar de categoría, ¿verdad? Y esto es una ofensa contra el hombre establecido. Y esto incluye lo siguiente. Primer punto, murmurar en contra del hombre establecido. Y vamos a ver una palabra que nos respalda en esto, que está en el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 y 2. Números 12, versículos 1 y 2. Y dice, y hablaron María y Aarón contra Moisés, a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y esto lo oyó el Señor. Y mire el resultado. Si algún valiente puede leer Números 12, del versículo 7 al 10. Amén. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leproso. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Y, amados hermanos, este es un tema una enseñanza que a nosotros
nos debe hacer responsables de lo que hoy día estamos aprendiendo. Y a pesar de que parecen cosas que fuesen sencillos, en mis 20 años de caminar en la obra del Señor, hemos visto muchas situaciones como esta. Y estoy hablando de una manera generalizada, en distintas iglesias y en distintos lugares. Nosotros tenemos que aprender a amar a diferencia de nuestros gustos. Si nuestro pastor Adoniram le gustó pintar su dormitorio morado, y a mí para mi dormitorio tal vez mis colores sean color verde agua, colores crema, colores claros, no significa que yo tenga que dejar de amar y murmurar a mi amado pastor Adoniram por sus gustos. Moisés tenía el derecho legítimo de tomar una mujer y él tomó una mujer etíope. Y sus propios hermanos, su hermana, murmuraron en contra de él. Y qué terrible el resultado, ¿verdad? Porque se llenó de lepra. Y el Señor dice que apartó la presencia de ellos. Entonces esto, amados hermanos, debe traernos mucha consideración a lo que nos está enseñando la palabra con respecto a este tema. También vemos el descubrimiento de la desnudez del hombre establecido. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 9, versículo 20-27. Génesis 9, capítulo 20-27. Amén. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Él estaba descubierto. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé, despertó de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, mire lo que dijo, maldito sea Cam, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo, más bendito por el Señor, mi Dios, sea Sem, y Cam sea su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Cam su siervo. Cam expuso la desnudez de su padre, y heredó una maldición generacional. Es una transgresión seria cuando alguien expone la habilidad del hombre establecido después de tener el privilegio de entrar a su tienda, o sea, a su vida privada. Aquí estaba siendo comprobada la honorabilidad de un hijo ante tal vez una imperfección de su padre Noé. Y él no pudo entender este principio. Y al final de todo esto le trajo maldición. Podemos nosotros aprender de David, que también fue comprobada su honorabilidad ante Saúl. Pero vemos que David, cierto, podemos entender a través de la Escritura que David
no operó de la misma forma que operó Cam, sino que éste tuvo temor de levantar las manos en contra de Saúl, a pesar de que Saúl había fallado. Otro punto que vamos a ver es un ataque público directo contra el hombre establecido. Simei atacó a David públicamente. ¿Quién puede leer? Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo del 5 al 8. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5 al 8. Amén. Amén. Y vino el rey David hasta Baruí, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Semeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y echando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su diestra y a su siniestra. Y decía Semeí, maldiciéndole, sal, varón de sangres y hombre de Belial. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Mas Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y este aquí sorprendido en su maldad, porque eres varón de sangre. Hasta el 10. Sí, hasta allá, hasta el 8 nomás. Hasta el 8. Okay. Entonces aquí podemos ver cómo Simei salía maldiciendo al hombre establecido por Dios, a David. Y aquí podemos entender una moraleja, ¿verdad? Que todo árbol que lleva fruto se le tira piedra, ¿verdad? Mire cómo este hombre también estaba a favor de Absalón, un hijo desobediente y que quería usurpar el puesto de su padre David, ¿verdad? Y estas cosas, amados hermanos, debemos entenderlas que traen justicia de parte de Dios. Todos estos hombres que se levantaron en contra del orden y el diseño que Dios estableció, trajo consecuencias porque abrieron una brecha. Y toda brecha trae una circunstancia adversa, ¿verdad? Cuando se abre una brecha en contra de lo que Dios ha establecido. También vamos a ver el protocolo de Mateo, capítulo 18, en donde también se aplica para el hombre establecido, que es un líder y un hermano, y que se le debe dar un privilegio debido como un hermano. Mateo 18, del versículo 15 al 17, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a unos dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esto es algo que está establecido en la palabra, mis hermanos. Hay 3 pasos. Primero habla tú con el hermano, después busca 2 o 3 testigos, obviamente hermano, y después confróntalo con la verdad ante toda la iglesia. Y muchas veces hay algunos que dicen, bueno, si se va, llegará otro, ¿verdad? Usan la canción de Julio
Unos que llegan y otros que se van, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos muestra claramente que nosotros debemos hablar en amor con el hermano. Y si aún así el hermano no entiende, tenerlo en oración y con 2 o 3 testigos, hablar con él y tratar de que pueda enmendar su error. Y como último recurso, ya confrontarlo con toda la iglesia. Y si no fuera así, él baja de categoría, baja de nivel, ya una clase grabada de esta. pasa a ser como un gentil. Un anciano se le debe dar el privilegio de ser tratado como un anciano. En primera de Timoteo 5, versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Ves? Aquí lo vuelve a recalcar en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19. Se le debe dar el privilegio debido a un padre también. Esto dice, sale en primera de Timoteo 5:1 y dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, y a los más jóvenes como hermanos. Se le debe dar el respeto que se merece a cada cual, ¿verdad? A un anciano se le debe tratar como un padre, y a un joven como a un hermano, no como con la justicia de los hombres, ¿verdad? Sino con la justicia que Dios nos enseña. Porque como hombres nosotros muchas veces queremos cortarle la cabeza, ¿verdad? Como hombres muchas veces queremos desecharle, pero tenemos que apelar a la misericordia que Dios nos enseña, al amor que Dios nos enseña a través de su palabra. Se le debe dar el privilegio debido como un amigo. En Proverbios 17, versículo 17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. En Salmos 35, versículo 14, dice: como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado, me humillaba. Y en el Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aquí nosotros podemos ver que podemos tratar como un buen amigo, ¿verdad? A quien que pueda estar en un error sin condenarlo, sino que usando el amor que Dios nos ha enseñado. Otro punto, para ir en contra de las palabras o instrucciones de Dios del hombre establecido. Y aquí vamos a ver 3 ejemplos. El ejemplo de Giesi, el ejemplo de Acán y el ejemplo de Saúl, que iban en contra de las palabras de sus respectivos líderes. Comenzamos entonces con Giesi. ¿Quién puede leer Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 15 al 16? Segunda de Reyes, capítulo 5, 15 y 16 los versículos. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive ahora en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso.
Y el versículo 21 y 22. Y siguió Giezi a Naamán, Naamán. y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Aquí vemos a Giezi, ¿verdad? Que no actuó conforme a principios, sino que actuó conforme a preferencias. Imagínense que Naamán fue más humilde que él y por causa de sujeción él se le desapareció su lepra. Y por haber sido rebelde y no haber obedecido a lo que el profeta Eliseo había establecido, pretendió tomar cosas que no eran oportunas tomarlas en ese momento y le recayó la lepra, ¿verdad? De Naamán. Entonces tenemos que tener cuidado en ese aspecto cuando nosotros queremos sobrepasar algo que ya está determinado, ¿verdad? Y no respetar los principios y caer en mentiras, eso va a traer como consecuencia lepra. También vemos el ejemplo de Acán, que violó la instrucción de Josué al retener la cosa maldita. Josué capítulo 6, versículo 18 dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mire lo que dijo Josué, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Y dice Josué, capítulo 7, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Por haber tomado lo que Dios le había dicho que no tomara, trajo mortandad al campamento de Israel. Por haber tomado lo que Dios le había dicho que no tomara, cayó en él maldición y fue apedrado él y toda su familia, porque la maldición era generacional. Amén. También vemos el caso de Saúl, cómo Saúl fue en contra de las instrucciones de Samuel. Y esto está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. ¿Quién puede leer Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3? Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. mas no tienen Perdón, ellas Primera de Samuel 15, versículo 3. 15 Ve versículos. pues, amén. Esa es. Ve pues y hiere a Amelec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Primera de Samuel 15, versículos 7 y 8 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Aquí vemos que también Saúl no cumplió
con las instrucciones que se le había dicho por el profeta Samuel. Fue desobediente. Como dice la moraleja, lo que tú no matas te termina matando a ti. Entonces vemos también que Saúl termina muriendo, termina siendo desechado por Dios, termina en una condición triste por causa de la desobediencia, por causa de no haber obedecido una instrucción que venía desde el mismo Dios, que él tenía que desechar todo lo que tenía que ser desechado, tenía que matar todo lo que tenía que ser matado. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros cuando tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo bien, no tenemos que hacerlo a medias. Y tenemos que tratar con una situación, no debemos tratar de rescatar algo que nos parece a nosotros. Y Dios nos está dando una instrucción de dejar toda aquella cosa que nos está haciendo mal, aquellas cosas que nos están dañando, aquellas cosas que nos están sirviendo, tenemos que dejarlo del todo. Y alguien está en un vicio y se fumaba una cajetilla, no, ahora yo ya no estoy fumándome una cajetilla, me estoy fumando un puro cigarro diario. Al final, igual está siendo desobediente, ¿verdad? Hay una instrucción de parte de Dios de que la comida lo está enfermando a uno y uno se está comiendo, no sé, una cierta cantidad de comida, pero uno sigue ingiriendo el alimento que le está causando daño al estómago, le está causando algún tipo de acidez, algún malestar estomacal. Aquí la gente es muy viciosa por las bebidas, por los dulces, las frituras, las grasas. Y mucha gente es desobediente cuando incluso una autoridad humana, un doctor le dice, mire, usted tiene que cuidarse y no tiene que comer tanta grasa, no tiene que tomar tantas bebidas gaseosas, o no tiene que dejar de fumar. Pero la gente sigue cayendo en esas cosas. No, ahora yo ya no como grasas como antes, pero cuando tengo una tentación igual como un poco de fritura, igual como un poco de grasa. El doctor me prohibió tomar una bebida gaseosa, pero de repente me da la tentación y mando a comprar una pero una vez a la semana no, ahora me tomo una de 1 litro. Igual está cayendo en una desobediencia que le trae una circunstancia adversa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más estas cosas que tienen una profundidad espiritual? Amén. Amén, amén. 9.3. Supresión, usurpar, que significa reemplazar en autoridad por medios ilegítimos para usurpar la autoridad. Esto equivale a robar la vara de la mano de Moisés. Y vamos a ver ejemplos también aquí. Vamos a ver cómo quiso usurpar Adonías. Adonías fue activado por la ausencia del hombre establecido, David. Era un hijo que nunca había sido reprendido. Operó en conspiración para cumplir su ambición de ser rey. Representa una marca de líderes ilegítimos que asumen con fuerza la posición del hombre establecido en su ausencia o enfermedad. ¿Quién puede leer Primera de Reyes, capítulo 1, del 5 al 9? Primera de Reyes, capítulo 1, del 5 al 9. Amén. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer
y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei y rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos juntos a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Amén. Aquí vemos como Adonías hizo una conspiración. Conspiración es hacer un trabajo a escondidas, a espaldas, para maquinar algo malo en contra de algo, de alguien. En ausencia o en la enfermedad del hombre establecido. Y aquí queremos hacer una aclaración. Hoy día, el hombre establecido que Dios ha puesto sobre mi vida, mi Padre espiritual, me puso en este lugar, me ha dado el sumo gozo, el privilegio, pero también la responsabilidad de poder exhortar con esta enseñanza, el poder edificarnos con esta enseñanza, el poder prepararnos con esta enseñanza, el poder crecer con esta enseñanza. Pero yo, como hijo espiritual, le debo una sujeción al orden y el diseño que Dios estableció, con respeto, con amor, con humildad. Y de eso se trata. No es una conspiración. También estoy ocupando o haciendo, más bien haciendo una parte de lo que hace mi padre, pero conforme a la delegación que mi padre me dio a mí como hijo para poder extender el reino, para poder exponer la palabra. Y aquí es donde nosotros estamos en un umbral muy delgado, porque el hombre muchas veces tiende a levantársele el ego, tiende a levantar la ambición, ¿verdad? Y es aquí en donde nosotros tenemos que tener carácter, es aquí en donde nosotros tenemos que tener dominio propio y debemos saber muy bien en dónde estamos parados. A veces es fácil decir palabras cizañosas. Yo lo hago mejor que el pastor. O amados hermanos, hagamos esta misma reunión y hagámoslo a solas. Hagámoslo hasta el día, ¿verdad? Eso se convertiría en una conspiración, en tratar de usurpar aquello a lo cual a mí se me delegó como un hijo espiritual, ¿verdad? Entonces en estas cosas nosotros tenemos que ser aplicados, responsables, tenemos que reconocer en sujeción, tenemos que ser humildes, tenemos que trabajar en amor, en unidad, con respeto, conforme al orden que Dios establece, ¿verdad? Aquí vemos también a Absalón. Absalón representa una marca de liderazgo que usurpa la posición del liderazgo a través de la manipulación. Robó los corazones del pueblo a través de una falsa muestra de preocupación. Esto lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 hasta el 6. ¿Quién puede leer 1 de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al 6? Primera de Samuel 15, del 1 al 6. Y Samuel dijo a Saúl:
Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdate de lo que hizo Amalek a Israel, que se le puso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruiréis en él todo lo que tuviese y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y mantes, vacas, ovejas, camello y asno. Saúl pues juntó al pueblo y reconociéndolo en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl al cineo: iros, apartaos y salid de entre los de Amalek para que no te destruya juntamente con él. Pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Apartaos pues el cineo de entre los Amalek, perdón. Ese es primera de Samuel. Es segundo de Samuel 15. Segundo de Samuel 15. Es el caso de Absalón que robaba el corazón del pueblo. Es segunda de Samuel entonces 15. Ok, perfecto. Lo leemos. Por favor. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Mire qué contradictorio. Absalón, si nosotros lo dividimos en Ab viene de Abba Padre, y Salom viene de paz, Padre de paz, o la paz de Dios. Y este hijo era un hijo que estaba en rebelión en contra de su propio padre David, no respetando su jerarquía filial, ¿verdad? Un hombre que se levantó en contra de su propio padre, tratando de usurpar el reinado que Dios le había dado al rey David. Y ya nosotros, los que somos lectores de Biblia, ¿verdad?, sabemos el final trágico de Absalón. También vemos a Coré. Coré operó en conspiración y reclamó la igualdad con el hombre establecido, Moisés. Quería liderazgo a través de desacreditar al hombre establecido. Y entre paréntesis, hermanos, perdón, era segunda de Samuel, ahí como fue corroborado, 15 del 1 al 6. Entonces Coré operó en conspiración y reclamó la igualdad con el hombre establecido, Moisés. Quería un liderazgo a través de desacreditar al hombre establecido. Y esto sale en el libro de Números 16, ahí en donde vemos la historia de Coré, ¿verdad?, que se levantó en contra de Moisés. Los que hemos leído la historia, vemos que la tierra
se abrió y se tragó a Coré con sus animales, con su tienda, con toda su descendencia. Dios hizo que se abriera la tierra y se los tragó. Así que, amados hermanos, hay que tener cuidado en esto, en la autoridad delegada que Dios pone delante de nosotros, el hombre establecido, el Padre espiritual que Dios pone sobre nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado en querer tratar de conspirar, de usurpar, de tomar de mala manera el lugar que Dios le ha dado al hombre establecido. Porque al final, la mayoría de las veces, termina de manera trágica. Vemos también a Jezabel. Jezabel fue activada por la debilidad del hombre establecido, Acab. Ella usó la manipulación para usurpar la posición de liderazgo. Ella procuró el viñedo a través de la manipulación. Ella representa una marca que controla al hombre establecido hasta el punto de tomar las decisiones importantes de la visión para el hombre establecido. Jezabel, que tiene como significado sin esposo, sin honra, entre otros significados, no exaltada, sin esposo, entre otros significados, un espíritu demoníaco que es muy fuerte y que hay que tener carácter, autoridad y poder para poder atañarlo, ¿verdad? Siempre trata de manipular, siempre trata de usurpar. Ella es un poder seductor que seduce, que manipula. Recuerde que ella quiso tomar una viña que no le correspondía y hizo que Acab matara para poder tener esa viña. Y vemos nosotros al hombre que Dios envió, que tuvo carácter, ¿verdad? Que tuvo decisión, que tuvo valentía, que con su encantamiento trató de seducirlo, pero él la bajó de la torre, la derribó y pasó por el carro por encima de ella, ¿verdad? Tenemos que tener poder, autoridad, decisión, valentía para derribar todos estos espíritus que se tratan de levantar en contra de lo que Dios ha establecido, del orden y el diseño que Dios ha establecido, ¿verdad? En estas cosas nosotros tenemos que tener carácter, tenemos que tener discernimiento. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos activos en la palabra, activos en la oración, siempre perseverante en todas aquellas cosas que Dios nos enseña a través de su palabra, y por sobre todas las cosas teniendo una vida en principio por encima de las preferencias, ¿verdad? Y así nosotros vamos a tener la honra y la bendición de parte de nuestro Dios y Padre, y no vamos a tener consecuencias adversas de tener que abrir brechas que nos traigan consecuencias adversas, ¿verdad? Y este capítulo número 9 nos dejó varias enseñanzas, las cuales nosotros podemos rescatar para nuestra edificación. Ya la próxima semana estaremos viendo el capítulo 10, que se trata del honor debido al hombre establecido. El honor que debemos darle al hombre establecido. Y esto está en Romanos 13, versículo 7, dice: pagad a todos los que debéis, al que es tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto,
al que es respeto, respeto, al que es honra, honra, ¿verdad? Aquí Dios nos muestra varias categorías de respeto ante las distintas cosas que Dios nos demanda respetar. Al que es tributo hay que pagar los tributos, ¿verdad? Al que se le debe respeto hay que respetarlo. Y al que no honra, también debemos honrarlo. El punto 10.1 dice creer, seguir e imitar. Creer, seguir e imitar. Aquí vemos el ejemplo de cómo Eliseo siguió a Elías. Lot en su momento también siguió a Abraham. Aquí vemos en el Nuevo Testamento, donde Pablo hablando en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, en donde dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Un referente de fidelidad, ¿verdad? Un hombre lleno de la palabra del Señor, un verdadero adorador, el apóstol Pablo, uno que sembraba iglesia, uno que tenía una tremenda filiación con hijos espirituales, ¿verdad? Que tenía grandes colaboradores al lado de él para extender la palabra del Señor. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Cristo, nuestro verdadero modelo de vida, ¿verdad? En donde encontramos la obediencia absoluta, en donde toda su dependencia era del Padre, en donde Él pagó hasta un precio de muerte en obediencia, por amor, ¿verdad? Se sometió a la buena voluntad, que es perfecta y que es agradable, dice la Escritura, ¿verdad? Como un buen hijo que trajo contentamiento al corazón del Padre. Y así es como debemos ser nosotros. Debemos ser imitadores. Debe ser un referente de fidelidad a aquellos que Dios ha puesto delante de nosotros, como verdaderos adoradores que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Primera de Corintios 4, versículo 16 también dice, por tanto los exhorto a que sean imitadores míos. Por tanto los exhorto a que sean imitadores míos. Primera de Corintios 4:16. Vemos a este apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre valiente, un hombre con carácter, un hombre de oración, ¿verdad? Que en las circunstancias adversas se mantenían en constante gozo. Se recuerda cuando estaba encarcelado ahí, él cantando cánticos, dando consejos en todo tiempo, trayendo orden a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 4:16. En la NBI dice, por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Un ejemplo digno de seguir, ¿verdad? En Filipenses, capítulo 3:17, dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Un efecto dominó, ¿verdad? Una extensión de ser como ellos son, de también tratar de acercar a otros a que sean como nosotros, ¿verdad? A que sean temerosos de Dios, a que busquen la verdad de Dios, que puedan experimentar también la grandeza de Dios en aquellos que creen en su palabra, ¿verdad? De las grandes cosas que hace Dios en aquellos que se atreven
en aquellos que son valientes, en aquellos que se proponen buscar de la presencia de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Así también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, 9 dice, no porque no tengamos derecho a ella, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. En otras palabras, que lo imitaran, ¿verdad? Y en la versión Reina Valera 95 dice, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. El hombre establecido legítimo es un ejemplo a seguir. Así que no los cansamos de una constante petición de prueba después de todo lo que hemos estado observando por un tiempo, como la mujer tsunamita que sale en Primera de Reyes 17. El hombre establecido es un hombre humano que a veces puede fallar, como por ejemplo Moisés, como por ejemplo David, como por ejemplo Pedro. Ellos también tuvieron errores, a pesar de que fueron siervos de Dios, a pesar de que fueron guiados por el Espíritu de Dios. Pero esto no invalida su llamado. Así que un hijo no está llamado a juzgar a su padre. Es Dios quien trata con él. Nosotros, como vuelvo y digo, debemos seguir el orden y el diseño que Dios estableció para nuestra vida. Él puso una autoridad delegada delante de nosotros, un hombre establecido, un padre espiritual, y en esto nosotros debemos aprender a amarnos, debemos aprender a perdonarnos, aprender a comprendernos, aprender a mantenernos unidos en amor, aprender a respetarnos, aprender a sujetarnos, para que así también nosotros podamos ser un referente. También podamos algún día, por gracia de Dios, ser elevados a otro nivel, a un mayor nivel de espiritualidad, por causa de la obediencia y de la fidelidad. Amén. Hasta aquí quedamos, amados hermanos. Ya esta otra semana estarán viendo el 10.2, identificando su posición.